Hola, muy buenas noches, profesora y compañeros. En este día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el derecho administrativo, de dónde nació, cómo se dio en Colombia, algunas de sus características, eventos canónicos y demás circunstancias que vamos a abordar a lo largo de este video. Sin nada más que agregar, voy a darle paso a mi compañera Lucero Alejandra Benavides para que comience con la explicación de este video. Seguido a ella, seguirá mi compañero Daniel Mauricio Meléndez y al finalizar volveré a estar yo para darle cierre a este educativo video. Muchas gracias. ¿Qué es el derecho administrativo? Es una rama del derecho público que se encarga de regular la organización, las funciones y la actuación de la administración pública, así como las relaciones que existen entre el Estado y los ciudadanos. En otras palabras, establece las reglas que el Estado debe seguir cuando administra, presta servicios públicos o toma decisiones que afectan a las personas. De manera sencilla, el derecho administrativo puede entenderse como el conjunto de normas que controlan cómo actúa el poder público con el fin de evitar abusos y garantizar los derechos de los ciudadanos. Para comprender mejor, es importante conocer algunos de sus elementos principales. El primero es la administración pública, que está conformado por todas las entidades del Estado encargadas de ejecutar las decisiones del gobierno, como los ministerios, las alcaldías, las gobernaciones y otras entidades públicas. El segundo elemento son los actos administrativos, que son las decisiones que toma la administración en el ejercicio de sus funciones. Esas decisiones pueden ser, por ejemplo, imponer una multa, otorgar una licencia, conceder un permiso o adjudicar un contrato. Otro elemento fundamental es el control de la administración, que permite a los ciudadanos reclamar cuando consideran que una autoridad ha actuado de manera ilegal o injusta. De esta manera se garantiza que la actuación del Estado se ajuste siempre a la ley. También regula la relación entre el Estado y los ciudadanos, asegurando que las decisiones públicas respeten los derechos fundamentales. El derecho administrativo tiene varias características importantes. Hace parte del derecho público porque regula las actividades del Estado, busca proteger el interés general de la sociedad, regula el funcionamiento de la administración pública y permite controlar el poder estatal para evitar abusos. Su importancia radica en que limita el poder del Estado y garantiza que las autoridades actúen conforme a la ley. Además, permite que los ciudadanos reclamen cuando la administración comete errores o abusos. Por ejemplo, en Colombia, si una entidad pública causa un daño o toma una decisión ilegal, el ciudadano puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, donde un juez revisa la actuación del Estado. En cuanto a su origen histórico, algunos antecedentes se encuentran en la antigua Roma, donde, aunque no existía el derecho administrativo como tal, sí había normas que regulaban la actuación del poder público. El emperador contaba con funciones que administraban impuestos, obras públicas, justicia y orden público, lo que representa los primeros antecedentes de la administración estatal. Sin embargo, el derecho administrativo moderno surge realmente con la Revolución Francesa de 1789. Antes de este momento, el rey tenía poder absoluto y no existía el control sobre la administración. Después de la Revolución, se establecieron principios fundamentales como la separación de poderes y la idea de que la administración pública debía actuar conforme a la ley. En ese contexto, una institución muy importante fue el Consejo de Estado francés, encargado de asesorar el gobierno y resolver conflictos entre los ciudadanos y la administración. Durante el siglo XIX, el derecho administrativo se consolidó como una rama autónoma del derecho, desarrollando principios como la legalidad administrativa, la responsabilidad del Estado y el control de los actos administrativos. Posteriormente, en el siglo XX, el derecho administrativo se fortaleció porque, debido al crecimiento del Estado moderno y a su mayor intervención en la sociedad mediante servicios públicos, regulación económica y políticas sociales. En Colombia, este sistema se desarrolla principalmente a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Consejo de Estado y normas como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. En conclusión, el derecho administrativo tiene como objetivo regular el poder de la administración pública y proteger los derechos de los ciudadanos frente al Estado. Además, un desarrollo ha sido influenciado por decisiones judiciales históricas como los fallos Blanco, Cadot-Terrier, que ayudaron a consolidar los principios fundamentales de esa rama del derecho. En la Francia del siglo XIX, el Estado comenzó a intervenir cada vez más la vida de los ciudadanos. Construía infraestructura administrativa, servicios públicos y dirigía empresas estatales. Sin embargo, aún no estaba claro qué reglas jurídicas debían aplicarse cuando la administración causaba daño a un ciudadano. Fue en ese contexto cuando ocurrió un hecho que cambiaría la historia del derecho. Un día, en la ciudad de Bordeaux, una niña llamada Agnes Blanco fue atropellada por un vagón perteneciente a una fábrica de tabaco administrada por el Estado francés. El accidente le causó graves lesiones, por lo que su padre decidió demandar al Estado para reclamar una indemnización por los daños sufridos. La demanda planteó una pregunta fundamental que debía resolverse en el caso. Por un lado existían los jueces civiles encargados de aplicar las reglas del derecho privado. Por otro lado, existía la jurisdicción administrativa encargada de resolver conflictos relacionados con la administración pública. El conflicto llegó a este Tribunal de Conflictos de Francia, que debía decidir cuál jurisdicción era competente.
En 1873 el tribunal tomó una decisión histórica. Estableció que la responsabilidad del Estado no podía regirse por las mismas normas del derecho civil que se aplicaban entre particulares. El Estado, al actuar en ejercicio de funciones administrativas, debía registrar o regirse por reglas especiales. Por esta razón, el tribunal determinó que el caso debía ser conocido por la jurisdicción administrativa. Esta decisión marcó el nacimiento del derecho administrativo moderno y estableció tres principios fundamentales. El primero, que el Estado puede ser responsable por los daños causados por su actividad administrativa. Segundo, que el derecho administrativo es autónomo y no depende de derechos civiles. Tercero, que los conflictos relacionados con la administración deben ser resueltos por los jueces administrativos. Así, a partir de un accidente aparentemente común, nació una nueva rama del derecho. Aquí vemos cómo el derecho administrativo no nace de una vez, sino como la jurisprudencia va creando poco a poco lo que podríamos decir el cuerpo como tal del derecho administrativo. En este primer caso vemos cómo se forma figurativamente la cabeza. Con el siguiente caso, que sucede en 1889, el fallo Cadoc, veremos lo siguiente: cómo se crea el cuerpo. Aunque el derecho administrativo comenzaba a consolidarse en Francia, todavía existía una práctica limitada al acceso de los ciudadanos a la justicia. Durante muchos años se aplicó la llamada teoría del ministro juez. Según este sistema, cuando un ciudadano tenía un conflicto con la administración pública, debía presentar primero su reclamación ante el ministro correspondiente. Solo después de esa decisión podría intervenir el Consejo de Estado. O sea, primero se tenía que pedir permiso a una especie de civil. O sea, no se deslindaba totalmente del civil, de este ministro juez, que diera la autorización para que tú tuvieras la garantía de protección ante el Estado. Eso significaba que en muchos casos la misma administración resolvía los conflictos en los que ella misma estaba involucrada. Esto raya mucho con los principios fundamentales del derecho, sobre todo de debido proceso. La situación cambió en el caso Cadoc porque en este caso un funcionario municipal reclamaba el pago de la suma de dinero por el municipio que le debía. En lugar de acudir primero ante el ministro, decidió presentar directamente su reclamación ante el Consejo de Estado. La pregunta era clara: ¿podía el Consejo de Estado conocer directamente este caso o sí por obligación tenía que pasar por el ministro juez? En 1889 el Consejo de Estado tomó una decisión trascendental. Determinó que ya no era necesario acudir previamente al ministro juez y que por el propio Consejo de Estado podía conocerse directamente los litigios administrativos. Con esta decisión se eliminó el sistema del ministro juez. A partir de ese momento el Consejo de Estado se consolidó como un verdadero juez administrativo independiente de la administración. Esto fortaleció el control judicial sobre las actuaciones del Estado y garantizó una mayor protección para los ciudadanos. Aquí vemos cómo ya toma parte o forma lo que es más forma del derecho administrativo como tal. Y aquí vemos cómo se termina de consolidar el cuerpo como tal del derecho administrativo en el tercer caso, que sería el caso Terrier, a principios del siglo pasado, en 1913. Con el paso del tiempo el derecho administrativo continuó evolucionando. Uno de los grandes debates era determinar cuándo un asunto debía considerarse administrativo, cuándo debía aplicarse el derecho privado. El caso Terrier ayudó a resolver esta cuestión. ¿Por qué? Porque en este caso la administración pública había celebrado un contrato con un particular para la captura de víboras en una región. La actividad tenía como objetivo proteger a la población y por lo tanto estaba relacionada con el servicio de interés público. Sin embargo, surgió un conflicto cuando el particular reclamó el pago de la administración debida realizada por el trabajo ejecutado. El problema jurídico era determinar la naturaleza del contrato. ¿Era un contrato de derecho privado o un contrato administrativo? La respuesta era fundamental porque de ella dependía que el juez resolviera el conflicto. En 1903, el Consejo de Estado estableció un principio clave: cuando un contrato está relacionado con la prestación de un servicio público, el asunto pertenece al derecho administrativo por su naturaleza pública. Por lo tanto, el conflicto debía ser resuelto por la jurisdicción administrativa. Este fallo consolidó el criterio de servicio público como uno de los fundamentos principales del derecho administrativo. Desde entonces, muchas actividades del Estado se consideran regidas por normas administrativas cuando están destinadas a satisfacer necesidades colectivas. Esta influencia de esta jurisprudencia ha sido súper importante en la evolución de lo que fue esta rama del derecho administrativo y en la creación como tal de su cuerpo. En conclusión, las decisiones adoptadas por Francia no quedaron limitadas a ese país, pues estos casos, esta jurisprudencia se tomó por jurisprudencia de distintos países. Y así fue como los demás países adoptaron el derecho administrativo. Continuando con lo expuesto por mi compañero, ahora vamos a ver la evolución del derecho administrativo en Colombia, explicando brevemente su origen, su desarrollo y cómo se regula actualmente. Para esto lo vamos a dividir en diferentes partes. Primero, la influencia francesa,
que fue como la más relevante. Lo que es el derecho administrativo tiene su origen en Francia, especialmente después de la Revolución Francesa, ya que a partir de este momento se establecieron principios importantes, como que la administración pública debe actuar conforme a la ley y que el Estado puede ser responsable de los daños que causa el ciudadano. Este modelo francés influyó en muchos países, incluyendo Colombia. Continuando con esto, vamos a ver cómo fue su llegada a Colombia, la cual se dio durante el siglo XIX, en la cual Colombia comenzó a organizar su sistema administrativo después de la independencia. En esta época se adoptaron varias ideas del derecho europeo y se empezó a reconocer la necesidad de regular jurídicamente las actuaciones del Estado. Con esto se llegó a la creación del Consejo de Estado. Un momento clave fue la creación del mismo Consejo de Estado en 1886. Esta institución tiene dos funciones principales, la cual es la función consultiva, asesorando al gobierno en temas jurídicos, y la segunda es la función jurisdiccional, la cual se encarga de resolver conflictos entre los ciudadanos y la administración pública. Después de esto llegó el desarrollo en el siglo XX. Durante este mismo, el derecho administrativo se fortaleció con la creación de tribunales administrativos y de diferentes acciones judiciales para controlar al Estado, como la acción de la unidad y la de reparación directa. Después de esto llegó lo que es la Constitución de 1991. En la Constitución del 91 se fortaleció aún más el control sobre la administración pública y el amplio mecanismo de protección de los derechos ciudadanos, llegando de esta forma, gracias a todo esto aplicado anteriormente, lo que sería la regulación actual, ya que en el derecho administrativo colombiano se regula principalmente a través de lo que sería el Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cual establece cómo debe actuar la administración pública y cómo los ciudadanos pueden demandar al Estado. Ya que, ahora bien, en conclusión, el derecho administrativo en Colombia ha evolucionado desde la influencia europea hasta convertirse en un sistema que busque el control de las actuaciones del Estado y proteger los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias.